El mensaje de los tres ángeles. La última advertencia de Dios para este mundo declara: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en la hora final del juicio. Acompáñame. Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender mejor las profecías bíblicas, estar preparado para estos últimos tiempos y para la pronta venida de Cristo. Mis hermanos, antes de empezar en esta mañana, quisiera ponerme de rodillas, y los que están allí también, si pueden, acompáñenme. Vamos a tener una invocación. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, porque lo necesitamos en este día. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor. Hoy venimos a adorarte y venimos a pedir, Señor, el pan del cielo. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que sea enviada y que abra nuestras mentes y nuestros corazones, porque el mensaje de este día, Señor, no es un mensaje fácil. Pido que tú también, Señor, permitas que lo que diga sea solamente palabra de vida, para vida eterna, Señor. Que seas tú quien hable y no yo. Señor, te necesitamos tanto en estos tiempos tan difíciles. Gracias por Cristo, por su muerte en la cruz. Gracias por los ángeles, Señor, que están alrededor nuestro, donde quiera que estemos en este momento, nos acompañan y también te alaban. Permítenos, Señor, adorarte y alabarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Nuevamente, mis hermanos, feliz sábado a todos. Ya el tiempo nos está ganando, así que vamos a entrar al tema de esta mañana. Gracias, hermana Miriam, por la invitación. Y mis hermanos, solo quiero pedirles un favor, que mantengan sus micrófonos apagados, los que están a cargo allí, que me puedan ayudar. Eh, y mientras esté dando la palabra de Dios, pido que por favor ustedes también oren por mí. No queremos que Jeffrey Vergara hable, sino queremos que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestros corazones el día de hoy. Así que les pido por favor que oren por mí mientras esté hablando. El Señor nos dice en su palabra: vengan y razonemos juntos. Oren también, Señor, oren para que el Señor les ayude también. Nos ayude a entender su palabra. Mis hermanos, como ven acá atrás en la pantalla, dice: extraño mi iglesia. ¿Cuántos extrañan su iglesia, mis hermanos? Muchos, ¿verdad? Yo sé que donde están, todos levantan las manos allí y yo sé que asientan con las cabezas y me dicen: yo también, hermano Jeffrey, extraño mi iglesia. Hemos pasado un año muy difícil y todavía quizás en muchos lugares no se pueden congregar y muchos extrañan su iglesia. Pero mis hermanos, en esta mañana quiero decirles que yo también extraño mi iglesia, pero no me refiero al extrañar de lo que muchos están pensando. Mis hermanos, nos estamos enfrentando a un momento muy inusual en el mundo, pero quiero referirme en esta mañana a que nos estamos enfrentando como iglesia a un momento muy inusual. ¿Lo creen ustedes? Como iglesia. Mis hermanos, son tiempos raros y difíciles, ¿verdad? Son tiempos en que los que están dentro de nuestra iglesia, muchos de los que están dentro de nuestra iglesia, están cuestionando nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas distintivas. Hay muchos que están dentro de nuestra iglesia que critican nuestras doctrinas distintivas, más inclusive de los que están allá afuera. Mis hermanos, muchos están alejándose del mandato que el Señor nos ha dado. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo están viendo? Hace un tiempo un amigo muy querido me llamó por el teléfono y al hablar escuché su tono de voz y me dijo: Jeffrey, extraño mi iglesia. Luego con una voz muy angustiosa me dijo al final de esa llamada: no sé si alguna vez mi iglesia regrese. Mis hermanos, prediquen nuestro mensaje. En esta mañana quiero instarlos a que prediquemos nuestro mensaje. Así es, a mis queridos líderes de iglesia, quiero decirles hoy que una de las claves poderosas para el éxito y el poder en nuestras iglesias, para tener poder en nuestros púlpitos, para poder tener poder en nuestras campañas de evangelismo, es la fidelidad a la palabra de Dios. Es la fidelidad al mensaje que Dios nos ha dado para que prediquemos, mis hermanos. Debemos predicar nuestro mensaje, así es, todo el mensaje, todo el paquete, Su el audio, mensaje hermanito, no se completo. escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok.
Hay fuerzas que parecen estar, mis hermanos, desmantelando lo que se armó tan laboriosamente bajo la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestras iglesias. Alguien quiere desmantelar a nuestra amada iglesia, mis hermanos. Estamos pasando por una crisis y no es la del coronavirus, desafortunadamente. Estamos pasando una crisis y no es esta pandemia, desafortunadamente. La sierva del Señor dice que es tan cierto que tenemos nosotros la verdad como que Dios vive. Así es, poseemos una preciosa verdad, mis hermanos. La iglesia adventista del séptimo día tiene una verdad única que ninguna otra iglesia en el planeta Tierra tiene. Ella nos habló a nosotros de una plataforma de la verdad. No sé si algunos de mis estudiosos del Espíritu y Profecía han escuchado eso o lo han leído. Ella sabía que habrían hombres argumentando y viendo en otras plataformas y buscando en lugares aquí y allá cómo obtener más información, cómo obtener más recursos. Pero ella nos dijo, no salgan de la plataforma. El Espíritu Santo, mis hermanos, fomenta la unión, no fomenta la confusión. El Espíritu Santo no divide a su pueblo, no divide a los santos. Mis hermanos, el Espíritu Santo sí trae separación de la multitud mixta, pero no de su pueblo. Mis queridos hermanos, en esta mañana les quiero hablar de la situación que está sucediendo en nuestra iglesia. Yo sé que para muchos será muy difícil este mensaje. Yo sé que a muchos les gusta escuchar mensajes de amor, de cariño, de que nos apapuchen, que nos hagan sentir bien. Pero la Biblia nos dice que el Señor tiene un conflicto con su pueblo. La Biblia en Apocalipsis 13 nos dice a nosotros, Apocalipsis 3 nos dice claramente que somos la iglesia de la Odisea, que creemos que somos ricos, que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, pero créame, la iglesia, este pueblo de Dios, está pasando por una situación muy complicada y el tiempo se está agotando. La sierva del Señor nos dice que entre nosotros hay quienes parecen estar cansados de este mensaje, están aburridos de este mensaje, el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se escucha un grupo gritando aquí y allá, diciendo y pidiendo algo diferente. Dicen, queremos un mensaje moderno diseñado para nuestros jóvenes. ¿Lo han escuchado? Déjenme decirles que eso no concuerda con la asombrosa profecía que nosotros tenemos en Malaquías 4. Porque cuando llegue el mensaje de Elías, justo antes del gran terrible día del Señor, la Biblia dice que los corazones de los padres y los corazones de los hijos volverán a unirse. Mis hermanos, no debemos dividirnos por edades, no debemos dividirnos por generaciones. Hay algo en el mundo que es muy común. Se llaman los medios de comunicación, ¿verdad? Hoy en día todos estamos relacionados con esos medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación usan el término transmisión simultánea, lo que significa que están transmitiendo en inglés, en español, en francés, en diferentes idiomas al mismo tiempo. Pero para nosotros, el mensaje, mis hermanos, para nosotros el mensaje viene directamente del cielo y es transmitido simultáneamente. Este mensaje puede ser predicado y entendido por niños, por pequeños, por jóvenes, adultos, ancianos, por todos al mismo tiempo. Mis hermanos, a veces cuando me toca ir a predicar a algunas iglesias y yo pienso quizás algún niño no entenderá este mensaje y al salir los niños me dicen y me hacen preguntas del mensaje y me quedo asombrado cómo ellos entienden este mensaje. Pero nosotros como adultos pensamos que no pueden entender. Hay un mensaje muy común que se está filtrando dentro de nuestro pueblo, mis hermanos. El mensaje del liberalismo relajado. Este mensaje, mis hermanos, está causando daño a nuestra iglesia. Las iglesias protestantes, bueno, las iglesias ex protestantes, digámoslo así, ¿verdad? Las iglesias evangélicas están creciendo aparentemente. Sus iglesias están en auge aparentemente. Sin embargo, estas iglesias no están enseñando a sus miembros lo que es necesario, cómo ser un verdadero cristiano, mis hermanos. Quiero decirles que ese protestantismo está muriendo también. Esta amabilidad teológica, este culto moderno, el ser políticamente correcto, o sea, no decir la verdad cuando se tiene que decir y no llamar al pecado por su nombre, son una receta perfecta para la catástrofe cristiana, mis hermanos. Quiero dirigirme a mis jóvenes, a los jóvenes de nuestras iglesias.
¿Y saben cuáles son las estadísticas en nuestra iglesia? Mis hermanos, millones de nuestros jóvenes y miembros se están yendo de nuestras iglesias porque no tienen una buena razón para quedarse. No hay disciplina en nuestra iglesia. Créanme que sin cuidado los jóvenes y los ancianos se van a perder. Necesitamos disciplina dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios es disciplina para nosotros. Cuando las personas sienten que pueden hacer lo que les plazca, ¿no se les ha pasado a ustedes en su casa lo que tienen niños pequeños? Cuando los niños pueden hacer lo que les da la gana, mis hermanos, luego, más tarde en la vida, sienten que ellos no tienen valor. Lo mismo está sucediendo. La iglesia pierde su valor superior, mis hermanos. Los miembros llegan a creer que a sus líderes no les importa lo que ellos hagan. Pero esta comodidad está invadiendo nuestras congregaciones, hermanos míos. Está arrastrando nuestras iglesias, está arrastrando a nuestras escuelas, está arrastrando a nuestras instituciones. Todo está tambaleando, mis hermanos. Los mismos ingresos de nuestra iglesia se están agotando cada día más. Y a veces necesitamos rogar a los hermanos para que den un diezmo, para que den su ofrenda. Mis hermanos, el diablo está tratando de acabar con la iglesia de Dios. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra en contra de quién. Mis hermanos, de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Hoy en día veo con dolor que muchos están tratando de modernizar a Dios. Lo están pintando como un Dios humano. Déjenme decirles que Dios ya respondió en su palabra a eso. El Señor dice en Malaquías 3:6, yo soy el Señor, no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. También lo podemos ver en Hebreos 13:8, si mal no me equivoco. Escucho mucho acerca de, necesitamos a alguien que haga que las escrituras sean más interesantes. Déjenme decirles que si Dios lo dijo, es interesante. Si Dios lo dijo, es importante, mis hermanos. La palabra de Dios como la tenemos es importante y es interesante. No necesitamos añadirle más. Créame que son nuestras ideas los que hacen que la palabra de Dios se convierta en irrelevantes. Son nuestras ideas las irrelevantes, hermanos míos. Quiero que vayan conmigo al libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. Por el tiempo lo voy a leer. Miren lo que dice acá. ¿Qué nos dice Pablo? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios, esta predicación de la palabra de Dios con amor, con tacto, o sea, teniendo un tacto, pero con amor, pero directamente, va a provocar inevitablemente una confrontación con nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Muchos hoy en día tienen miedo de predicar la palabra de Dios por ofender a otros. Muchos no quieren predicar la palabra de Dios directamente como dice la palabra, porque no quieren ofender a otros. Mis hermanos, no estamos nosotros llamados a hacer popular la palabra de Dios, sino a predicarla con poder. Déjenme decirles que los antiguos predicadores, y ustedes muchos de mis hermanos en la iglesia conocen a estos antiguos predicadores. Estos eran hombres de batalla, ¿verdad? Predicaban directamente la palabra de Dios. Estos hombres fueron usados por Dios para construir la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos agradecen a Dios por esos tremendos predicadores, por esos líderes que en el pasado predicaron, estudiaron y fueron pilares en nuestra iglesia? Mis hermanos, quiero decirles que extraño mi iglesia. Sí, extraño mi iglesia. Hace unos años conocí a un predicador, nunca había escuchado a nadie como él. Yo sé que de repente muchos lo conocen y lo han escuchado, pero algo me llamó la atención acerca de él cuando lo conocí. Cuando tuve tiempo de pasar con él, mis hermanos, algo me llamó la atención. Me di cuenta que él creía todo lo que él predicaba. Y eso me hizo creer en este mensaje. Estos son los hombres que Dios necesita cada día, que Dios necesita cada día más en su pueblo. Todos sabemos que muchos de nuestros líderes de hoy están demasiado ocupados en estudiar maestrías y doctorados, una maestría, segunda maestría, tercer doctorado, segundo doctorado, que ya no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, vemos que no poseen esa sustancia divina cuando usan el púlpito.
Mis hermanos, tenemos suficiente material de estudio en los escritos de la Biblia. Amén. Mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que tenemos suficiente material de estudio en los escritos del Espíritu y Profecía. Tenemos libros, el comentario bíblico, mis hermanos. No tenemos necesidad de estar yendo al vecino para que nos interprete las Sagradas Escrituras. No tenemos necesidad de consultarle a Barrabás para que el Señor nos diga qué es lo que necesitamos hacer en estos tiempos, porque el Señor nos ha provisto la luz más alta. Créame, el Señor nos ha dado, el Espíritu de Profecía nos dice que tenemos nosotros la luz más alta para compartirla con el mundo. Extraño mi iglesia, mis hermanos. Créame que el pueblo de Dios debe ser alimentado con alimento sólido. Hermanos míos, líderes, hermanos laicos que están dirigiendo la iglesia. Necesitamos nosotros alimentar a nuestros miembros con alimento sólido. La leche es el primer alimento que un niño necesita, pero el niño va a seguir creciendo y tiene que cambiar el alimento. Si nosotros seguimos alimentando a nuestros miembros con leche, eso no los va a ayudar a crecer. Debemos atrevernos a guiarlos, mis hermanos. Mucho de lo que vemos que nuestro pueblo está haciendo es porque no conocen nada mejor. Y criticamos de repente al pueblo de Dios en la iglesia porque están haciendo una cosa, otra cosa. Criticamos a veces a nuestros jóvenes por lo que están haciendo en la iglesia. Pero ellos no conocen nada mejor, mis hermanos, porque nosotros no los estamos alimentando debidamente. Miren, tenemos nosotros la responsabilidad de orientarlos sobre a dónde deben ir. Debemos nosotros orientarlos a qué deben hacer, cómo deben vestir, qué deben comer, qué música deben escuchar. Debemos hacerlo con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Repito, debemos hacerlo con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Hay una persona en la divinidad llamada Espíritu Santo. ¿Han escuchado? Mis hermanos, es nuestro privilegio tener al Espíritu Santo de nuestro lado. Él está aquí en esta mañana con nosotros. Él está en medio nuestro. Y es el Espíritu Santo quien toma una verdad que parece difícil. Y es el Espíritu Santo que la aplica al corazón. Si alguien en esta mañana está teniendo de repente algún conflicto con este mensaje, el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Créame. Yo también tuve que renunciar a cosas que me gustaban. Y todavía tengo mis luchas, mis hermanos. Así como ustedes también la tienen. Pero créame que prefiero salvar a una persona con la verdad que consolar a 10,000 personas, pero dejarlas engañadas. Mis hermanos, nosotros le fallamos a nuestro pueblo cuando suavizamos, cuando endulzamos, cuando aguamos, le echamos agüita a la palabra de Dios y a nuestro mensaje. Y por último, cuando repudiamos el mensaje que Dios nos ha dado para llevar vida y vida eterna. Quiero decirles, mis hermanos, sí, extraño mi iglesia. Estamos perdiendo nuestra identidad. ¿No ese es el tema ese de la escuela sabática de este trimestre? Una falta de identidad. No creo que haya sido coincidencia, porque no creo en las coincidencias. Yo sé que el Señor inspiró a estos hombres para que puedan traer este material en este trimestre. Una falta de identidad. Cada día se escucha más sobre divorcios en nuestras iglesias. Se escucha más sobre inmoralidades, incluso dentro de nuestros propios líderes, mis hermanos. Los sábados ahora son días de playa. Los sábados ahora se usan como días de parque, como si fuesen cualquier día. Muchos jóvenes salen a jugar pelota, salen a jugar fútbol el sábado. Se van a los cines. Y cada día hay más y más ataques al don de profecía, al linaje de Juan. Mis hermanos, ¿qué está pasando entre nosotros? Quiero decirles, mis hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad grande. La sierva del Señor nos dice que de todos los pecados que Dios castigará, y escúcheme, en el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor nos dice que de todos los pecados que Dios castigará, ninguno será, ¿qué cosa? ¿O es más grave a sus ojos que los que animan a otros a hacer el mal? Y de todos los grupos de personas en la faz de la tierra, miren mis hermanos, de todos los grupos de personas, de grupos, de iglesias en la faz de la tierra, ninguno tiene una responsabilidad tan grande. Y es un privilegio, mis hermanos, ser adventista del séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, cuando era niño, yo crecí en las montañas allá en el Perú, en Oxapampa.
Y cuando era niño veíamos a nuestro pastor venir a nuestra iglesita, y el pastor venía cada 2 veces al año. A veces una vez al año porque tenía 40, 45 iglesias. Hoy en día todos los jóvenes, digo, hoy en día todos los sábados hay un predicador. Y nuestros miembros todavía se preguntan, ¿qué nos está pasando? ¿Es acaso el Espíritu Santo que se ha retirado de entre nosotros? Porque ya no se ve ese fuego en nuestras iglesias. Muchos sienten una falta del Espíritu Santo y están tratando de compensarlo con una religión vibrante y alegre, pero una religión barata. Muchos quieren sentirse bien. Mis hermanos, ese sentimiento está reemplazando nuestra fe. Ese sentimiento está reemplazando la fe, pero cuando venga una crisis, mis hermanos, y esa crisis está a la vuelta de la esquina. Una tormenta viene sobre este mundo, una tormenta viene sobre el pueblo de Dios, pero cuando esta tormenta llegue, no podrán resistir porque están siendo alimentados solo con leche. Tratamos de ponerle quizás un parche temporal al problema, ¿verdad? La Biblia nos dice en Isaías 57:21, no hay paz, dice Dios, para los impíos. Hay muchos que dicen que aman la verdad, pero no saben que están amando algo que no es real. Están atrapados en una experiencia superficial, en una experiencia sentimental. Y el servicio de las 11 de la mañana, como este servicio de la mañana, mis hermanos, para muchos el servicio de las 11 de la mañana es como la cocaína para los adictos a las drogas. Es como el alcohol para un borracho. Es como un calmante, es una solución temporal. Y me refiero a los miembros de iglesia, mis hermanos. Porque antes de que se ponga el sol, ya han vuelto a donde estaban anteriormente. Regresan a su vida vacía sin Cristo, porque no encontraron el alimento sólido. Saben, a veces me pongo a pensar y me imagino al diablo maquinando. Y cuando leo el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor vio una vez al diablo pensando así, ¿no es cierto? Y lo vio y le dio miedo y se asustó inclusive de verlo. Pero me imagino al diablo, mis hermanos, maquinando y él diciendo, ¿y qué le voy a hacer ahora a la iglesia de Dios? ¿Qué le voy a hacer ahora a la iglesia adventista? Y en su mente de repente brilla un foco y dice, ajá, sí, voy a hacer una iglesia ruidosa, voy a desordenarla con música estridente. Y el diablo se regocija al ver cómo nuestros hermanos antiguos se sienten incómodos y se empiezan a generar divisiones entre los hermanos antiguos y los nuevos de la iglesia. Y Satanás dice, ahí está, lo logré. Mis hermanos, no somos nosotros los que debiéramos traer ese fuego de la verdad a la iglesia. Créame, voy a repetir eso porque yo creo que algunos de repente no me escucharon. No somos nosotros los que debiéramos traer el calor del fuego a la iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Y muchos se preguntan hoy en día, hermano Jeffrey, ¿y entonces qué se supone que nosotros debiéramos hacer? Déjenme decirle, mis hermanos, lo que dice la Biblia. En Isaías 58:12 dice que nosotros debiéramos ser, ¿qué cosa? Reparadores de portillos. Debiéramos ser restauradores de calzadas, de caminos, dice otra versión. Recuerdo que un sábado predicando en una iglesia le dije a mis hermanos, el Evangelio es una buena noticia. ¿Cuántos creen que el Evangelio es una buena noticia? Amén. Agradezco a Dios Amén. por el Evangelio que el Señor Amén. nos dejó. Es buena noticia, mis hermanos, pero el Evangelio no es solo la cruz. Gracias a Dios por la cruz. Yo agradezco a Dios por la cruz, por la muerte de Cristo, por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es la reforma en la vida del ser humano. Es una reforma de consagración integral a Dios. Es un cambio de 180 grados directamente a otra dirección. El Evangelio es la reforma pro salud. Esa es una buena noticia. El Evangelio es una reforma en la educación. Esa es una buena noticia también. Es una reforma en nuestro estilo de vida. La buena noticia, mis hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que tú y yo, mientras estamos vivos en esta vida, podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Porque hoy en día, inclusive Amén. dentro de nuestra iglesia, se está hablando que eso no va a ser posible. Y sí va a ser posible porque lo dice su palabra, porque lo dice el Espíritu de Profecía. Y podemos obtener esa victoria porque Cristo murió en la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esas son buenas noticias, mis hermanos. Hace tiempo me invitaron a un aniversario de mis compañeros del colegio. Era un sábado la reunión, un sábado en la tarde, todavía era sábado.
y les dije, miren, ¿sabes qué? No voy a poder asistir porque es sábado. Y ellos me dijeron, bueno, la reunión va a durar hasta la noche, así que tú puedes, como saben que soy adventista, me dijeron, puedes terminar tu sábado y te unes, ¿no? A la reunión ahí por internet. Así que terminó la puesta del sol, me conecté y allí me conecté y pude ver a mis compañeros de colegio que no los había visto hace muchos años. Cuando los miré, realmente los vi, no pude realmente reconocer a muchos de ellos tampoco, pero a los que reconocí empecé a reconocerlo por sus rasgos, por su forma de hablar y entonces, y los vi demasiado acabados, créeme, los vi ya muy acabados. Y me pregunté yo, ¿será que yo también estoy así? Hmm. Me costó reconocer a algunos, mis hermanos. Créame que he envejecido, sí, pero ustedes debieran haberlos visto a ellos. Nuestro mensaje, mis hermanos, es una buena noticia. Miren, cuando ese día me puse a hacer algunos cálculos, miré hacia el pasado, hice algunos cálculos y me quedé asombrado. Mis hermanos, he estado guardando el sábado durante casi más de 40 años. Son casi 6 años de observancia del sábado, lo que significa que tuve 6 años de descanso que ellos nunca obtuvieron. Amén. Mis hermanos, tú que estás en tu casa, tienes 10 años de guardar el sábado. Amén. Durante esos 10 años, imagínate el tiempo que tú has tenido de reposo, que ellos no han tenido. Hoy me duele ver que entre nosotros hay muchos que en lugar de arrodillarse en el culto, en humildad, mis hermanos, están de pie como el fariseo. Yo sé que este tema, el tema de esta mañana, por eso les dije, oren por mí, porque extraño mi iglesia, mis hermanos. Mis hermanos, hoy en día vemos a un pueblo que en vez de ponerse de rodillas en forma humilde delante de Dios, están de pie. Están de pie como el fariseo. ¿Dónde están quedando los escritos del don de profecía que nos dicen claramente cuál es la postura correcta para acercarnos a nuestro Padre en nuestras iglesias, en nuestros cultos, en nuestros hogares? ¿Dónde están los consejos del don de profecía? Hoy ya no hablamos de la marca de la bestia, créanme, mis hermanos. Y muy poco se habla del sello de Dios. Muy poco se habla del sello de Dios. Muy poco se habla el mensaje de los 3 ángeles, de esta verdad presente, del juicio investigador, de la fe de Jesús, y ni qué hablar de las profecías. Era fácil hace 30, 40 años, mis hermanos, ver a jóvenes de 17, 18 años explicando la profecía a los 2300 años. Jovencitas de 14, 15 años explicando la profecía a las 70 semanas, 2260. ¿Qué cosa era el juicio investigador? ¿Qué es la fe de Jesús? Y se lo digo porque, mis hermanos, si hoy en día agarramos a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, ni siquiera los hermanos adultos hoy en día ya lo saben, porque no se está enseñando. Y ni que hablemos de la reforma pro salud. Al contrario, está siendo criticada en algunas de nuestras iglesias. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Y ni qué hablar de la cultura. Esta cultura se está metiendo cada día más a nuestras filas. Esta cultura trae una música extraña, trae vestimentas extrañas, trae liberalismo extraño, trae la baja moral que se está imponiendo cada día más en el pueblo de Dios, mis hermanos. Quiero decirles que extraño a mi iglesia, mis hermanos. Tenemos una cultura de escuchar solo, escuchar y no estudiar como los bereanos. Nos gusta escuchar temas, nos gusta escuchar, pero nosotros ya no nos sentamos a estudiar por nosotros mismos. Ya no somos como conocidos como la iglesia de la Biblia, ¿recuerdan? Antiguamente se nos conocía como la iglesia de la Biblia. Hoy nuestros hermanos no pueden responder con un escrito está porque no saben dónde está escrito. No pueden hablar con un escrito está porque no saben ni siquiera si está escrito. Esa es nuestra condición. Es triste ver y qué podríamos hablar, mis hermanos, respecto a las joyas en nuestras iglesias. Las alhajas, las pinturas, las vestimentas adornadas. Nuestras iglesias se han convertido, y les digo esto, no sé cómo está sucediendo por allá en Sudamérica, pero aquí en Estados Unidos, en diferentes partes en Europa, las iglesias se han convertido en una pasarela similar a la carpeta roja de Hollywood. Parecen esos lugares de las entregas del Oscar. Mis hermanos, recordemos que en tiempos de peligro, en tiempos de crisis y de juicio, Dios requirió que su pueblo se quite las joyas. ¿Estamos viviendo un tiempo de juicio? ¿Estamos viviendo un tiempo de crisis? Mis hermanos,
Cuando nosotros vamos a Génesis, y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 35. Miren, Génesis capítulo 35, versos 2 y 4. Quiero que veamos esto, miren. Génesis capítulo 35, versos 2 y 4 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Recuerden, Jacob estaba regresando a su casa, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Mis hermanos, cuando Jacob con su familia y su pueblo estaban yendo de regreso a casa, tuvieron que detenerse y enterrar algo. ¿Recuerdan qué era que dice el texto? Enterraron sus joyas, enterraron sus ídolos, tuvieron que enterrarlos. Mis hermanos, estamos nosotros, decimos que estamos yendo a Canaán, pero venimos cargando nuestras joyas y nuestros ídolos. ¿Recuerdan ustedes cuando adoraron al becerro de oro? ¿Recuerdan el monte Sinaí cuando Moisés subió por 40 días y 40 noches y el pueblo abajo se fabricó un becerro de oro con Aarón? Miren, Dios estaba a punto de actuar con venganza, dice la Biblia, y con ira, y Moisés se interpuso entre el pueblo y Dios. Mis hermanos, Dios no dijo lo que están haciendo está bien. Dios rechazó tajantemente lo que ellos estaban haciendo y le dijo a la gente que se quitara sus joyas. La Biblia nos dice, en la versión nos dice, quítatelo, dijo Dios, para que yo sepa qué hacer contigo. Luego dice la Biblia, se despojaron de sus ornamentos junto al monte Oreb. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, ¿verdad? Quiero recordarles, por si alguno se ha olvidado, mis hermanos, que desde 1844 estamos viviendo en juicio. Somos la iglesia de la Odisea. Y la Odisea significa la iglesia del juicio, mis hermanos. Y la Biblia dice que aquellos que no se aflijan, que aquellos que no aflijan sus corazones, no serán sellados. Mis hermanos, recuerdo esos tiempos tan hermosos que cuando uno miraba a una muchacha, a una joven, y podía identificar fácilmente si era adventista, y era simplemente por ver su forma de vestir, y era simplemente por ver su forma de arreglarse. Cuando uno miraba a un joven caminando en la calle el sábado en la mañana y veía que ese joven iba de camino a su iglesia porque iba bien vestidito, elegante, a la presencia de su Dios, con su Biblia en la mano. Hoy miramos a un joven y veo a alguien con una colita atrás en la cabeza y tengo que irme adelante y mirarlo por frente para ver si es un varón o una dama. Extraño a mi iglesia, mis hermanos. Extraño a mi iglesia. Hace un tiempo me sorprendí al escuchar un sermón que un amigo me compartió. Me mandó este amigo, me dijo, mira Jeffrey, escucha esto. Me mandó solo una sección de un sermón de un pastor que no era adventista. Y este pastor no adventista se estaba dirigiendo a su congregación, que no era adventista. Creo que era un pastor pentecostal, si mal no me recuerdo. Y recuerdo hasta hoy en día claramente esas palabras que dijo. Recuerdo que él dijo, en nuestra música debemos tener cuidado de no estar alabando al diablo en lugar de alabar a Dios. ¿Qué dijo? En nuestra música debemos tener cuidado de no estar alabando al diablo en lugar de alabar a Dios. ¿Será que nosotros de repente decimos que estamos alabando a Dios, pero de repente mediante nuestra música estamos adorando al diablo? La sierva del Señor nos dice que Satanás dialoga con sus diablillos. ¿Lo han leído ustedes? Satanás discute sus planes con ellos. Y en su astucia dice ella que él sabe que no triunfará a menos que primero pueda, dice, deshacerse del espíritu de profecía. Hay una batalla, mis hermanos, por parte de las fuerzas del enemigo en contra del espíritu de profecía. Hoy en día vemos que ya no se quiere. Me ha pasado a mí. Me han invitado a predicar en una iglesia y me han dicho antes de subir, hermano, por favor, aquí no se habla del espíritu de profecía, solo la Biblia.
Mis hermanos, la sierva del Señor dice en Mensajes Selectos en el tomo 2, dice, el Señor me ha mostrado. ¿Cómo dice ella? El Señor me ha mostrado. Déjenme decirles que hoy en día en este ataque en contra del espíritu de profecía, muchos están andando por allí con micrófono, ¿no es cierto? Con autoridad. Y dicen, no todo lo que escribió Elena G. de White fue inspirado. Así. Si no todo fue inspirado y entonces cuando yo esté leyendo un libro del espíritu de profecía y hay algo que no me parece a mí o que yo no entiendo o de repente contradice mi forma de vida, entonces, ¿qué voy a decir? Ah, no, no, esto no fue inspirado. ¿O a quién voy a ir? ¿Al pastor? ¿O voy a ir a mi vecino o a mi anciano? ¿A quién voy a preguntar, ¿fue esto inspirado o no fue inspirado? Mis hermanos, o todo fue inspirado o no fue inspirado. Cada cosa que fue escrita en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía fue hecha para que nosotros podamos tener una edificación y hay un principio allí. La sierva del Señor dice, el Señor me ha mostrado lo que sucedería justamente cuando, antes del cierre de la gracia. Mis hermanos, estamos viviendo a puertas del cierre de la gracia y ella dice, se demostrará todo lo grosero. Habrán gritos, dice, con tambores, con música y con danzas en nuestros púlpitos, en nuestras plataformas. Y ella termina diciendo, los sentidos de los seres racionales se volverán tan confusos que no podrán ser confiados para tomar decisiones correctas. Y a este movimiento se le llamará el movimiento del Espíritu Santo. Y unas líneas más abajo ella dice, el Espíritu Santo no se revela en tales métodos, así como un ruido alborotador. Un poco más, mis hermanos, la sierva del Señor, más abajo dice, un caos de ruido conmociona los sentidos y pervierte. Miren, dice, conmociona los sentidos y pervierte lo que si se lleva a cabo correctamente podría ser una bendición. Mis hermanos, la música debería ser una bendición para la iglesia. Debería ser una bendición para ti y para mí. Hoy las entonaciones de música cristiana se caracterizan por algo muy común, ¿verdad? La sensualidad. Cuando hablan de amar a Jesús, lo dicen de una forma muy sensual. Parece que si quieren comer el micrófono. Mis hermanos y hermanas, en esta mañana, seamos realistas. Quiero preguntarles a ustedes, ¿esperamos acaso que Satanás sea sincero con nosotros? No, de ninguna forma. Él es muy sutil. Esperamos que sea honesto. Recordemos que es un maestro engañador. En el pasado nosotros fuimos conocidos. Alguna vez en el pasado, mis hermanos, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día fuimos conocidos como maestros y proveedores de buena música al mundo cristiano. Era tan fácil detectar la música adventista, era tan fácil verla. Éramos conocidos por esa música digna, doctrinal, una música sencilla, pero llena de doctrinas. Pero Elena G. de White nos advirtió. La línea de demarcación se está volviendo cada vez más borrosa. Lecciones prácticas de Cristo. Mis hermanos, Satanás siempre empieza de a poquitos. No creas que tú vas a terminar mal de la noche a la mañana. No creas que vas a abandonar la iglesia de la noche a la mañana. No creas que tus hijos van a abandonar la iglesia de la noche a la mañana. Satanás empieza de a poquitos. Nadie llega a la ruina de repente así, de un solo golpe. Se necesita tiempo para corromper el alma, mis hermanos, y Satanás lo sabe. Poco a poco el diablo va pervirtiendo el alma, una pequeña desviación de un principio, solo una pequeña desviación de un principio divino, inicia en un viaje que terminará en perdición. Quiero decirle a mis hermanos en esta mañana, y se lo repito, como dice acá arriba, extraño a mi iglesia, pero quiero darles una palabra de aliento en esta mañana, porque no quiero que esto termine como que todo está mal y va a terminar mal. No, mis hermanos. Quiero también anclarlos en una verdad. Nuestra verdad sigue siendo la misma. Voy a repetir esto, mis hermanos. Nuestra verdad sigue siendo la misma. Tú y yo servimos a un Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede. Un Dios omnipresente. ¿Saben lo que quiere decir eso? Un Dios omnipresente quiere decir que Dios está presente
Puede estar presente en el pasado, puede estar presente en el presente y puede estar presente en el futuro al mismo tiempo. ¿No es ese un Dios poderoso? ¿Mm? ¿Tiene poder Dios para cambiar todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia? ¿No es ese el llamado que le hace Dios a la iglesia de la Odisea? Que compren de él oro refinado, colirio, vestimentas para que no se descubra su desnudez, su vergüenza. Mis hermanos, el Señor está haciendo un llamado a su pueblo el día de hoy. Y en este tiempo, mis hermanos, miren, este tiempo, así como nosotros lo conocemos, el tiempo presente, tal como nosotros lo conocemos, en este tiempo, mis hermanos, está a punto de experimentar un choque, un impacto, un cataclismo con la eternidad. Estamos a punto de entrar en el reino, en el tiempo de Dios y el espacio. Y créanme que cuando lo hagamos, la verdad seguirá siendo la verdad. El sábado seguirá siendo sábado, porque la verdad nunca muere. Mis hermanos, aunque las edades vayan y vengan, aunque las montañas se desgasten y los mares se retiren, dice la palabra de Dios, la destrucción derribará las poderosas ciudades doradas de la tierra. Pero la verdad nunca morirá, mis hermanos. Ya tengo 48 años de edad, mis hermanos. Tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista. Toda mi vida viví en la iglesia. Tuve mis altibajos, sí, pero gracias a Dios estoy aquí. Quiero decirles que nada ha cambiado. La gente sigue siendo más mala. La inmoralidad cada día está peor. La ley de Dios sigue siendo una transcripción del carácter de Dios, mis hermanos. No se ha movido. Yo sé que la ley de Dios es demasiado alta para nosotros, pero Dios nos dio una escalera llamada gracia, mis hermanos, para que nosotros podamos alcanzarla. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Mis hermanos, el santuario todavía se encuentra en el cielo. No ha desaparecido ni desaparecerá porque algunos digan que el santuario no existe o que el santuario ya pasó o que no existe, mis hermanos. El santuario no va a desaparecer. El santuario sigue allí. El juicio investigador aún continúa, mis hermanos. Dios todavía odia el orgullo. Dios todavía odia la mentira. Dios todavía odia la idolatría. Los hombres deben nacer de nuevo y arrepentirse de sus pecados, nos dice la palabra de Dios, y eso todavía está vigente. La gente muerta todavía está muerta, aunque otros quieran decir que están vivos. Cristo sigue siendo nuestro único Salvador. Amén por eso. Mis hermanos, solamente los justos Amén. verán a Dios, dice su palabra. Dios todavía espera un pueblo que sea semejante a Él. Un pueblo sin manchas, un pueblo sin arrugas, un pueblo santo. Mis hermanos, tenemos que estar nosotros cubiertos con la justicia de Dios. Quiero decirle a alguien que está en estos momentos de repente en conflicto con lo que estamos hablando. Quiero decirte a ti que todavía Dios envía al Espíritu Santo y todavía está buscando a los perdidos. Todavía está salvando a los pecadores. Amén. Y créame que aunque este mundo se está destruyendo, todavía es posible deleitarnos en el Señor y en su verdad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Mis hermanos, nuestro mensaje sigue estando vigente, mis hermanos. Déjenme concluir en esta mañana porque ya sé que el tiempo nos está ganando. Déjenme concluir en esta mañana con un texto del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 455. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dice ella, tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento, para no vivir conforme a sus angustias, para no vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino que la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Miren la condición de este pueblo. Dicen, amaban
lo que antes aborrecieron y aborrecieron lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y los humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. El Señor todavía está obrando, mis hermanos. El Señor todavía está obrando. Quiero decirles, mis hermanos, que viene un avivamiento, un reavivamiento para cada uno de nosotros. Hoy muchos se unen a la iglesia, pero no están entendiendo este reavivamiento. Por favor, no quiero que me malentiendan de lo que estoy diciendo. Me encanta el evangelismo, mis hermanos. Me encantan las campañas, me encanta predicar, me encantan los bautismos. Gloria a Dios por los bautismos, por los estudios bíblicos. Alabo a Dios por todo eso, mis hermanos. Pero escúchame en esta mañana. Hoy hay grandes multitudes que entran a nuestra iglesia y sin embargo, en los nuevos miembros no vemos aumento ni madurez en su vida espiritual. Muchos de los que se están uniendo a nuestra iglesia no están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz que antes de su bautismo. Siguen en su misma condición. Nuestra iglesia se está convirtiendo, mis hermanos, y lo digo con dolor. Nuestra iglesia se está convirtiendo en un club y no en ese barco que fue diseñado para llevar las almas a Cristo. Lo digo en serio, mis hermanos, con todo el corazón. Si hay alguien en esta mañana al que no le gusta o siente un conflicto con este tema, pídale al Espíritu Santo para que le ayude, mis hermanos, porque Dios está hablando a tu corazón. Miren, supongamos que tú tuviste un bebé y que cuando este bebé empezó a crecer solo quería comer postres, todo el día postres, 3 veces al día durante el resto de su vida. ¿Estarías contento? ¿Se lo darías? La única razón por la que Dios nos necesita en la iglesia es para que podamos ser testigos para los de afuera. Mis hermanos, la verdad marca la diferencia. Repito, la verdad marca la diferencia. Y no llamaremos su atención hasta que seamos peculiares, mis hermanos. Nosotros somos un pueblo peculiar. No podemos llamar la atención a un mundo que perece hasta que nosotros no seamos distintos a ellos. ¿Cómo puedo llamar a la gente que está en el mundo a que venga a mi iglesia cuando ellos vienen y escuchan la misma música que estaban escuchando en el mundo? ¿Para qué vienen? Mis hermanos, hasta que nosotros no seamos diferentes, hasta que no seamos un pueblo peculiar, no podremos nosotros llevarles este mensaje. Porque Mateo 24:14 nos dice, ¿será predicado este mensaje? Por testimonio. El poder de Dios que está en su palabra tiene que ser visto por el mundo. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? El poder de Dios tiene que ser visto por el mundo. Ese poder que está aquí en su palabra, mis hermanos. Y voy a terminar en esta mañana repitiendo lo mismo que he venido repitiendo. Quiero decirles que extraño mi iglesia, mis hermanos. Extraño mi iglesia. En esta mañana quiero preguntarte a ti, ¿de qué lado te encuentras tú? ¿Extrañas tu iglesia también? ¿En qué lado te encuentras? Te invito a entrar al lugar seguro. Te invito a entrar a la zona de seguridad. Entra al santuario de Dios. Entra al lugar santísimo donde Él se encuentra. Donde se encuentra nuestro amado Cristo. Mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que la verdad triunfará. La iglesia de Dios triunfará. Mis hermanos, esta verdad ganará almas. Fue diseñada para eso. No es necesario maquillar el mensaje. No es necesario engañar a la gente. Esta verdad con su poder, esta verdad asistida por el Espíritu Santo, ganará almas para el reino de los cielos. Quiero decirte en esta mañana que extraño a mi iglesia. Que Dios te bendiga.
Voy a tener Amén. unas palabras de oración para terminar y vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Los que puedan, donde se encuentren. Amante Padre, nos acercamos a ti, Señor, en este momento porque no nos consideramos dignos, pero sabemos que por la sangre de Cristo, Señor, tú miras nuestros corazones. Pedimos perdón por nuestros pecados porque, Señor, te hemos fallado como pueblo. Pero necesitamos, Señor, en estos momentos, en este momento en que el mundo necesita ver, Señor, hombres fieles, hombres de valor, necesitamos nosotros, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Llénanos de tu Espíritu Santo, transforma nuestras vidas, Señor, y cambia todo lo malo que hay en nosotros. Perdónanos por haber desechado tan hermosos mensajes que tenemos en tu palabra y en el don profético, Señor, manifestado en el linaje de Juárez, el don de profecía. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu mensaje, porque tú has prometido que cuando tú vengas, encontrarás un pueblo que es semejante a ti. Queremos ser nosotros, Señor, parte de ese pueblo. Bendice, Señor, a la iglesia Reynoso, bendice a todos los que están conectados en esta mañana. Tú, Señor, obra en los corazones. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace mucho tiempo desde que oí contar que Jesús vendría otra vez. Hace tiempo no escuché más cerca debe estar el retorno del grandioso Salvador. Señales vemos por doquier y aún el cielo demuestra que Él vendrá.